Cordial saludos a todos los que ven este video, sean bienvenidos a una pequeña explicación sobre lo que es o lo que son las 49 técnicas escritas por el gran maestro Doug Lemov en su libro Enseña como un campeón. En este caso vamos a hablar un poco sobre lo que es la técnica Verifique que le entienden. Al hablar de técnicas o estrategias de aprendizaje, son herramientas que el maestro utiliza, en las que se basa el maestro para lograr obtener así el mayor rendimiento de sus alumnos en el aula. Estas van siempre acompañadas de lo que es el espacio físico, el aula en sí, los estudiantes y las capacidades de cada uno de los estudiantes. Al hablar de verifique que le entienden, voy a hacer una pequeña lectura de una frase que el mismo maestro Lemov comparte en su libro, que dice: decimos que es igual a reunir datos. Es decir, que la técnica verifique que le entienden es lo mismo que reunir datos, pero no se limita simplemente a reunir datos. Nos dice acá que el docente, a través de esos datos, debe proceder de inmediato. Es decir, nos da dos puntos importantes, que es: uno, reunir los datos, y dos, proceder de inmediato. O sea que la técnica se va a basar, se va a validar, se va a valer de esas dos partes esenciales. Nos dice que esta técnica se puede escribir como verifique lo que entiende y haga algo al respecto. Es decir, que el docente tiene que verificar que los estudiantes le están entendiendo lo que él está explicando. Es decir, verificar que ellos entienden. Y de no ser así, entonces tiene que hacer algo al respecto con urgencia, actuar rápido. Les dejo con mis compañeros que le presentarán un poquito más sobre lo que es la técnica. Como ha dicho mi compañero Rommel, estamos trabajando con la técnica verifiquen lo que entienden. Y dentro de esta está un aspecto muy importante, que es la recopilación de datos. Es muy importante destacar que los métodos de recolección de datos se pueden definir como el medio a través del cual el investigador se relaciona con participantes para obtener alguna información necesaria que le permita lograr los objetivos de investigación. Hacer preguntas es un tipo de recopilación de datos. Aquí se busca saber lo que piensa cada alumno haciendo la misma pregunta para saber sus diferentes opiniones, y estas se consideran como datos. También ayudan al maestro a saber el grado de capacidad de sus alumnos para saber si están uno muy bajo del otro o están de niveles intermedios, etc. Para esto es muy importante hacer preguntas de manera equilibrada y estadística. Por ejemplo, se le pregunta a dos alumnos de bajo nivel, a dos alumnos de nivel intermedio y a un alumno de alto rendimiento. El maestro aquí es quien da la palabra, no importa quiénes levanten la mano, porque ya lo tienen ubicado, y a esto se le llama participación impresiva. Principales técnicas para la recolección de datos son la entrevista, la encuesta, el análisis documental y la observación experiencial. Como dijo mi compañero, en este video le vamos a estar hablando un poco acerca de la técnica verifique que la entienden y su posible aplicación en el aula. Como decía mi compañero Josué, es importante destacar la recopilación de datos. Hacer preguntas es recopilar datos. Verifique que la entienden requiere que piensen en las respuestas de las preguntas como datos. Un verifique que la entienden efectivo es igual a reunir datos constantemente y proceder de inmediato. La segunda parte, proceder rápidamente de acuerdo con los datos, es más difícil de hacer y por lo menos igual de importante. Proceder de acuerdo con los datos. La segunda parte de verifique que lo entienden tiene que ver con proceder con los datos que recabó. Generalmente los maestros son mejores en revisar que en actuar en los huecos que hay en el dominio de los alumnos, por lo que fundamental no es solamente actuar, sino actuar con rapidez. Mientras más corta sea la demora entre reconocer un hueco en el dominio y actuar para corregirlo, es más probable que la intervención sea efectiva.
No tiene sentido presionar con material más difícil cuando se sabe que los alumnos no pueden hacer el trabajo que es más sencillo. No tiene sentido continuar leyendo una novela cuando desde el principio existe un malentendido persistente acerca de lo que sucede. Deténgase y arregle. Después continúe. Esto también tiene sentido, pues mientras más pronto lo corrija, más simple de corregir será el error. Cuando un error se compone de 3 días o 3 horas de errores subsecuentes, es probable que sea complejo y sensible. Tomará tiempo de identificar la causa que lo originó y necesitará toda una lección para volver a enseñarlo. Es mucho mejor actuar rápidamente y resolver los problemas de aprendizaje mientras son sencillos y se pueden corregir con un problema adicional, una actividad corta o volviendo a explicar, lo cual tomará 3 minutos en lugar de 35. Los maestros algunas veces se olvidan del beneficio de volver a enseñar el contenido de una forma ligeramente diferente a la primera vez. Repetir lo que hizo antes puede funcionar, pero se asume que no hay chicos que podrían entender al hacer algo un poco diferente. Esto no significa que retroceda e intente todo un proceso nuevo para enseñar la visión larga. Por ejemplo, realmente debería decidir la mejor manera de hacerlo, pero puede explicarlo con palabras ligeramente diferentes o con ejemplos diferentes. Gracias. Hemos visto en el transcurso de este video lo que ha sido la explicación o exposición de lo que es la técnica verifique que le entienden. Entonces, en este momento yo voy a hacer una pequeña recapitulación mencionando que, como decían mis compañeros y como mencioné al principio, la técnica verifique que le entienden se enfoca principalmente, esencialmente en usted identificar de alguna manera, sea preguntando, evaluando, que el estudiante le está entendiendo lo que usted está diciendo. ¿A cómo le llama nuestro escritor a esa manera? Pues le llama recolección de datos. Él pide, como decía nuestra compañera Maribel, que en vez de llamarlo respuesta, lo llamemos datos a esas informaciones obtenidas. Y claro está, te dice que después de obtener esos datos no te puedes quedar con ellos simplemente, sino actuar, trabajar para que tus estudiantes comprendan tal situación, comprendan dicho conocimiento. Llevándolo un poquito a la práctica, hemos diseñado una pequeña actividad didáctica para desarrollar en el aula. Tengo acá una pequeña presentación, pero no por cuestión de disposiciones tecnológicas no la puedo mostrar, pero les voy a explicar. La actividad es una clase diaria planificada donde el contenido es los fundamentos básicos del baloncesto. La idea es que la actividad del día sería un debate. ¿Cómo se haría el debate? Primero, los estudiantes van a ver un video que el maestro va a proyectar en donde se explica qué es el baloncesto, qué son las reglas del baloncesto, sus principales conceptos como dribbling, pase, tiro y demás. Y luego los estudiantes se van a reunir en grupos de 4, ya que es una aula que tiene 28 estudiantes, se van a reunir en grupos de 4, 107 grupos, donde cada uno va a formular una pregunta para el otro equipo. Entonces, después de 5 minutos, 6 minutos para formular la pregunta, cada equipo pregunta al siguiente, el 1 al 2, el 2 al 3, el 3 al 4. Al final, ¿cuál es la idea de esto? Que el maestro se dé cuenta cuál equipo estuvo más pendiente al video, cuál equipo entendió más la información y cuál equipo necesita más refuerzo. Necesita que se le hable más, se le desarrolle más, se le explique mejor, o de otra manera, ya que no todos aprendemos de la misma manera, pueden aparecer en el grupo estudiantes que no sean de aprendizaje audiovisual, que el video no les ayude mucho. Entonces el docente tiene que buscar ahí, después de recolectar esos datos de los estudiantes que sí comprendieron, los que no, entonces tiene que buscar la estrategia para poder llevar a los estudiantes a comprender. Agradezco a todos haber visto este video y nada, buena suerte.